Saludos queridos estudiantes, soy Holger Pinto y les doy la más cordial bienvenida nuevamente a esta sesión virtual de nuestro curso Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. En esta oportunidad vamos a ver el tema Vivo mi cultura y sigo construyendo mi identidad. Para ustedes, mis queridos amigos de la promoción 2020. El propósito de la clase es sustentar nuestra posición sobre la influencia que da nuestro medio, nuestro entorno en nuestra identidad. Para lo cual voy a solicitarte que por favor leas el documento que se te ha entregado en la hoja de aplicación, donde cuenta la historia de David en una reunión con Luz y Daniel, en una reunión familiar, y todo lo que sucede dentro de esta reunión de familia y cómo él habla sobre la cultura K-pop. Te pido que por favor leas de la hoja de aplicación, o si no, puedas pausar en este video que también la estoy transcribiendo. Muy bien, ahora vas a encontrar algunas preguntas sobre lo que nos ha estado contando David sobre sus gustos por esta cultura K-pop. Estas preguntas me gustaría que las contestes, y cuando terminemos de realizar el trabajo de esta sesión puedas corroborar las respuestas que has dado y de repente aumentar algo más o modificar lo que te parezca. Debes contestarlo dentro del cuaderno, no debes imprimir absolutamente nada, porque todo lo vamos a observar posteriormente, cuando ya estemos en las clases presenciales. Dicho esto, ahora sí vamos a ir de lleno al tema que nosotros nos traía en esta oportunidad, y vamos a empezar hablando sobre lo que sería la identidad cultural y cómo nos relacionamos realmente con nuestra cultura. Como tú ves, acá hay un conflicto muy grande que se generó producto entre David, Daniel y de la lectura que tú le has dado sobre cuál es realmente su identidad, y eso es algo que nos debe llevar a preguntarnos a nosotros: ¿qué cosa vendría a ser nuestra identidad cultural? Y la identidad que hemos venido reconociendo nosotros es la que se construye a través de un proceso de cambios, de permanencias, exploración, compromiso, tu perspectiva propia individual, y las que se dan a través de algunas prácticas culturales o realizar algún tipo de arte por determinados valores, y así es como hemos ido alimentando nuestra identidad. Sin embargo, la dimensión cultural de nuestra identidad puede resultar un tema muy problemático, porque como hemos visto en este caso, cuando ya incluyes algo foráneo, como que las dudas sobre si sigues o no con tu cultura van quedándose, ¿no? Entonces esto es importante para el cómo expresamos y orientamos nuestra vida en relación a nuestra cultura y cómo nos llevamos con ella. Entonces, quiero que sepas que dentro del ámbito cultural van a haber modificaciones. Tanto es así que acá te quería mostrar dos figuras muy importantes. Como ves, aquí a la izquierda tenemos a lo que sería el famoso Wailars chakrero o Wailars antiguo, el cual utilizaba la vestimenta de lo que serían los campesinos peruanos, que utilizaban permanentemente y a diario. Con el paso del tiempo y al ingresar los españoles, las personas comenzaron a adecuar su vestuario, se pusieron zapatos, los pantalones eran unos pantalones más largos, los chalecos querían imitar a la ropa o vestimenta española, pero con un toque de ellos. Entonces se modificó el vestuario de hombres y de mujeres, y hoy en día se tiene un vestuario como el que nosotros valoramos mucho en el Wailars moderno. Ambos son parte de nuestra cultura. Por eso a veces cuando hay una influencia y puede ingresar, habría que ver cómo es el mestizaje de cada uno de la incorporación que se da entre las diferentes culturas que se van uniendo. Lo mismo pasa en nuestra gastronomía, pasa en tantas costumbres, así que vamos a tratar de ir viéndolo mientras que seguimos en esta sesión, ¿sí? A continuación, vamos a poder nosotros observar cuáles son los conceptos que vamos a entender de cultura. La cultura debemos comprenderla como un conjunto de formas, por eso es que decimos que es aprendida en un colectivo, o sea, nos la van a enseñar un grupo de personas
que nos enseñan justamente a pensar, sentir y hacer lo que comparte todo un grupo social, basados en los valores, en los conocimientos y en todas esas tradiciones que existen en el pueblo, en el lugar de donde tú puedas provenir. Una cultura se construye, cambia y resignifica a través del diálogo con otras culturas. Esto es lo más rico que puede ser, pues, ¿sabes? Por eso a veces uno dice, sí, nosotros tenemos que amar solamente a lo peruano, pero cuando conocemos otras culturas foráneas, valoramos lo nuestro y a veces podríamos integrar alguna cosa muy valiosa de la extranjera o de la foránea. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta porque cuando nosotros creamos nuestra identidad producto de nuestro acervo cultural, a veces rechazamos totalmente lo foráneo y hay que darle algún tipo de apertura porque todo este tipo de danzas, por ejemplo, y vestuario ha sido la formación de año tras año de mestizaje que hemos tenido nosotros los peruanos. Conocer nuestra cultura es aprender de ella, es aprender más sobre nosotros mismos. Por eso es que esta cultura se aprende como un colectivo permanente de movimiento y de cambio. Segundo caso, la cultura como concepto apropiada a tu individualidad. ¿Cómo es que tú vives esta cultura? Y la verdad es que hay que definirla, la cultura, como nuestro mundo, como nuestra forma de ver, cómo expresamos nuestros sentimientos, cómo emitimos nuestros juicios. Las diferentes grupos y redes sociales impactan en nuestra identidad cultural, se mezclan con nuestros valores, conocimientos y con el paso del tiempo recreamos en una cultura que vivenciamos nosotros. Te quise poner un ejemplo acá de los famosos toritos de Pucará. Hace más o menos unos 500 años, los toritos de Pucará se formaron más o menos como los que tú ves acá. Y se formaron gracias a la forma de cerámica puneña de la zona de Pucará, que era una cerámica de barro vidriado. Esta cerámica hacía llamas, alpacas, pero si tú ves es un torito. Quiere decir que se adquirió hacer toros gracias a los españoles que llegaron. Y mira, pues hace unos 500 años más o menos se hicieron este tipo de cerámica. Se han ido cambiando formas de hacer, de quemar el barro y miren cómo se ha modificado de esta cerámica a esta otra, que hoy en día en la misma zona de Pucará se venden en gran cantidad y se venden a nivel nacional. El diseño ha variado también, se ha estilizado mucho más, pero en los últimos años cada uno puede interiorizar su forma de ver el mundo y de repente tenemos el caso de algunos diseñadores como el de acá que hace un torito de Pucará, obviamente mutando con muchas más de una texturización diferente. Alguien lo considera tan valioso que hasta lo colocó en un polo, en un estampado. Y cada uno va viviendo justamente su cultura y tú ves los cambios que se dan, porque el torito de Pucará nació con este objetivo. En la zona alta de todas las casas se colocaban dos toritos como símbolo de fertilidad. Y hoy en día no simboliza eso, sino simboliza como una artesanía. Entonces yo podría decir, qué mal las personas que utilizan un torito de Pucará para ponerlo de adorno en su casa, cuando esa no es la función, están dañando mi cultura. Esto es algo que tendríamos que sopesarlo, porque ahora cada uno va viviendo y desarrollando individualmente el cómo puede vivir su cultura. En este caso te quería mostrar hasta pines y llaveros hechos justamente en base a los famosos toritos de Pucará. Tercero, concepto de cultura considerado como movimiento contradictorio. Esto es interesante porque la cultura se entiende tal como el proceso mismo de crear y recrear cuestiones y cambiar y mutarlas como nosotros lo veamos. Expresar nuestro propio pensamiento, nuestros conflictos que se vayan a dar. Se dieron cuenta en la historia que había un conflicto muy grande entre los chicos. ¿Cómo es que veían la cultura? Bueno, pues es que la cultura es un movimiento contradictorio. Puede existir lo anterior, pero también puede mutar a través del tiempo. Tanto es así que se van a generar algún tipo de representaciones sociales, donde nosotros construimos representaciones
muy difíciles de cambiar para nosotros. Esto hace que nuestra identidad cultural se exprese por medio de determinadas representaciones sociales y creemos que el modo de vestir no debe ser cambiado, la forma de hablar tampoco debe variar, el comportamiento se debe expresar de una manera determinada y nuestra actitud también. Y entonces no nos permitimos de llevar lo nuestro, por ejemplo, al mundo, y es algo que vamos a conversar ahora sobre lo que sería globalización, pero sí pueden haber algunos cambios. Por ejemplo, te quise demostrar en la moda. Aquí vemos hermosos trabajos de bordados huanca dentro de un vestido, el cual con algunos diseños que permite que alguna persona, un hermoso vestido, pueda utilizarlo haciendo, bueno, un híbrido entre diseño internacional con un diseño muy cultural sin perder nuestra identidad, ¿no? Más bien revalorándola de otra manera. Y esto es interesante que tomemos en cuenta. Lo mismo pasa con esta camiseta, que es una camiseta con pintura o diseños Kené. Y lo mismo pasa con diseños que también se utilizan dentro de este diseño de ropa que tiene la señorita. Esto es interesante porque a nosotros nos cuesta salir, nos conflictúa cambiar, porque tenemos que establecer nuestras representaciones sociales siempre de la misma forma. Yo les puedo contar algo. Cuando ustedes ven los bailes de caporales de Tuntuna, no son los mismos cuando se iniciaron, que eran polleras gigantescas y grandes. Hoy en día se usan polleras pequeñas y también son parte de nuestra cultura. ¿Dónde se sitúa entonces la cultura peruana para poder tener algo más claro? Entonces yo te quería mostrar dos figuras para empezar a hablar de eso. Hoy en día muchos no están de acuerdo con los que les gusta el BTS, como nuestro querido amigo de la noticia primera que hemos tenido, que hablaba del K-pop, porque decían eso es muy foráneo. Pero también han habido muchos grupos en el Perú que han ido cambiando a través del tiempo, por ejemplo los famosos metaleros, que escuchan rock en inglés y es un rock pesado. Cada uno adquiere algún tipo de conocimiento sobre una cultura foránea que le agrada, pero yo estoy seguro que muchos de ellos adoran y quieren mucho de nuestro acervo nacional y se sienten también identificados como peruanos. Lo que pasa es que quieren mostrar de repente una vestimenta muy acorde a esa atracción que tienen sobre algo trivial o cosas que le van gustando de la actualidad. Y mucho tiene que ver los medios de comunicación y los grupos sociales con los cuales tú te encuentres. Por último, ya para ir avanzando nosotros dentro de este tema, bueno, vamos a hablar de algunas cositas más antes de acabar, pero básicamente en el aspecto de conocimiento del tema, la globalización va a tener una función muy importante porque un ejemplo vamos a poner de cómo afecta toda la globalización. Nosotros decimos que el K-pop nos afecta a nosotros, pero el K-pop también está afectando la misma cultura coreana antigua. A los mismos coreanos les afecta lo que sería esta cultura moderna. ¿Y por qué? Porque ellos consideran que esta forma de actuar es una forma copiada de modelos estadounidenses, de grupos de música de este tipo. Entonces, todo es una interrelación en el cual nosotros vivimos y en un estado globalizado, bueno, vamos a tener conectados muchas cosas que van a influir en nosotros. Y por eso te quería mostrar un ejemplo de una influencia externa que cómo ha ido llegando hasta nosotros y se catalogó como algo muy peruano, como por ejemplo las famosas tapadas limeñas. Las tapadas limeñas provienen, bueno, de estas mujeres musulmanas que se vestían en la zona sur de España y que viajaron al Perú trayendo esta moda que se fue modificando para hacer que la mujer que no quería mostrar su rostro y con mucha coquetería pueda salir por la calle sin saber quién era. Pero esto proviene de las costumbres musulmanes donde se tapan los rostros. Y es interesante saber que hay cosas que se van adquiriendo y que se van desarrollando. Bueno, tenía yo también información, acá te quería mostrar sobre lo que sería el ceviche peruano y cómo ha modificado también en lo que sería Piura, Chiclayo y hasta en la selva del Perú. Y tenemos un caso muy especial de lo que serían las tablas de Sarwa, ¿sí?